Hola, buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día, buen día. Entonces, vamos a proseguir con estos asientitos presupuestarios y de ajustes. ¿En cuál hemos quedado, por favor? ¿Recuerdan? Creo que el caso 4 ya hemos visto, entre partidas de un proyecto. Hola, ¿me escuchan? A ver, recuerden en cuál hemos quedado, deben tener algún apunte por ahí. Licenciado, el caso 4 nos tocaría, hemos terminado del 3. ¿Jóvenes revisaron? ¿Hay algo? Buen día, licenciado. Nos tocaría el caso 4.
Hola, hola, fuerte, ver. Buen día, licenciado. Nos tocaría el caso número 4. Ya. Aún no les he pasado este tema, ¿no? No lo tienen todavía. ¿Sí? ¿O ya les he pasado este tema? ¿Lo tienen? Ya nos ha pasado, licenciado. ¿Ah? Sí, bárbaro. Sí. Tenemos, licenciado, ya nos pasó. Ya nos pasó, licenciado. Bueno. Vamos con el caso número 4 entonces, jóvenes. A ver, espero que lo hayan leído ya. Este es un traspaso presupuestario entre partidas de un proyecto. O sea, un mismo proyecto solamente que va a ser traspasos presupuestarios de un grupo a otro grupo, de una partida a otra partida, dentro del mismo proyecto. El problema que nos plantean dice, en la ejecución del presupuesto programado de una obra, ya físicamente puede ocurrir la necesidad de adquirir un ítem que no ha sido previsto o un cambio de modalidad de contratación de la administración delegada a modalidad de contratación directa. En estos casos puede ser necesario realizar modificaciones presupuestarias intrainstitucionales. El problema se describe así. En fecha 13 de enero, la unidad solicitante recibe un informe de la sección de presupuestos, donde se identifica que no se tiene la partida para la adquisición de polibús. Sí, los politubos solicitados en el periodo número 1526. Por lo tanto, la unidad hizo el siguiente trámite de modificación presupuestaria. A la misma, el responsable de presupuestos recibe la resolución 23 de modificación presupuestaria, donde se instruye disminuir de la apertura programática construcción microriego, MAR, partidas, construcciones y mejoras de dominio público del presupuesto de bolivianos 1000 y crear la partida de productos de minerales no metálicos y plásticos por el mismo importe, fuente 41, organismo 113 y entidad de transferencia 00. O sea, los politubos se van a adquirir y se está reemplazando una partida por otra. ¿Ya? Si la partida lógicamente es distinta, el nombre es también distinto. Vamos al análisis de la transacción. En esa descripción vemos que todo está autorizado, ¿no es cierto? Hay la resolución administrativa correspondiente para poder efectuar el traspaso presupuestario. El análisis nos dice, el ejemplo propuesto trata de reprogramación del presupuesto de una obra con saldo de caja y bancos. Por eso la entidad de transferencia es cero. La codificación será de un proyecto de dominio público capitalizable porque existe la seguridad de una vez culminado el proyecto se determinará el costo total del mismo para luego ser tratado contablemente ajustando la desincorporación y también las cuentas de orden. Si mal no recuerdo, esto ya lo hicimos con ustedes o tal vez con el otro paralelo. Bien, ahí está el comprobante entonces presupuestario, nada que ver con la parte contable, solamente es presupuesto. Veamos la apertura programática. El programa es 12, igual también la transferencia es 12, el proyecto 03, el proyecto 03, o sea, el proyecto no cambia. La fuente de financiamiento no cambia, el organismo financiador no cambia. ¿Dónde está el cambio? Disminuye la construcción micro riego mar en 1000, porque estaba en un presupuesto de gastos, en la partida 42.310. Está debitando del presupuesto, por lo tanto está disminuyendo. Y está aumentando el grupo 30.000 en la partida 34.500. Está aumentando producción de minerales, ¿cierto? No metálicos y plásticos, ya en los 1000.
Entonces, esa es la forma de hacer una transferencia presupuestaria, en este caso, sin afectar al programa, al proyecto, y solamente un cambio en el grupo presupuestario. Del 40.000 que está disminuyendo, se está aumentando el grupo 30.000 en su partida correspondiente. Yo creo que ahí no existe más problema. Todo esto nos tiene que servir para ya hacer el ejercicio final. El ejercicio final que lo tenemos que resolver. Caso número 5. Traspaso presupuestario entre aperturas programáticas. Entre aperturas. Aquí ya se va a afectar el programa, el proyecto, dependiendo de qué se trate. ¿Cuál es el problema? En el transcurso de la ejecución del presupuesto programado, ocurre que, debido a las situaciones de incremento en el costo de materiales, en el periodo de ejecución, nace la necesidad de incrementar el presupuesto. Por tanto, se procede a realizar la modificación presupuestaria con normativa emitida por la parte legislativa de la entidad. Es un gobierno municipal y su parte legislativa es el Consejo Municipal. No es la Cámara el ente de la Cámara de Senadores o Diputados, no, este es de la Cámara Legislativa Municipal, con lo cual se procede al registro de la modificación presupuestaria netamente interna, ¿no? En intra. ¿Cuál es la descripción del problema? En fecha 3 de febrero, con ley municipal, entonces la ley municipal lo emite el Congreso Municipal, o sea, su entidad de mayor nivel, que es la unidad que hemos visto acá, legislativa del gobierno municipal, no del gobierno central. Se instruye a disminuir el proyecto de construcción piscina central 1500 e incrementar al proyecto construcción piscícola Rosario Partido. Fuente de financiamiento 41 entidad de transferencia 0. ¿Qué nos está mandando a hacer entonces acá? Cargar la piscina, que es un proyecto, y aumentar a otro proyecto. Entonces aquí hay un cambio entre proyectos y tal vez también, sí, entre partidas. Una es la 42.230, que pertenece a la 40.000, y también se modifica la 41.119, que también pertenece al grupo, solamente es entre partidas, pero afectan a los proyectos. Uno disminuye, el otro aumenta. El análisis de esta descripción del problema. En principio se determinan las aperturas programáticas de los proyectos en el programa 70.000 de infraestructura, o sea, 70, ¿no? Y de infraestructura urbano-rural, por considerarse un proyecto social financiado con fuentes de financiamiento y organismo financiador del impuesto directo a los hidrocarburos. Se incrementa al proyecto de construcción piscícola, acreditando por un importe solicitado, porque no está en ejecución el presupuesto asignado, solo se está registrando presupuesto estimado y se debita al proyecto Construcción Piscina Central porque se está disminuyendo el presupuesto, respetando por ambos lados la fuente de financiamiento, organismo y entidad de transferencia. Entonces lo que nos dice es, ¿por qué se carga y por qué se abona? Porque solamente es afectación presupuestaria, ¿no? Presupuesto de gastos siempre se abona. Cuando se ejecuta, se debita. Cuando disminuye, se debita. Es lo que nos está aclarando acá. No, acreditando por importe solicitado, porque no está en ejecución. No es una ejecución, simplemente es una modificación presupuestario intra. El asiento presupuestario, la afectación netamente presupuestaria. Vemos la parte de la cuenta contable, no hay, solamente es presupuestario. Podemos ver acá, desde la apertura programática, su modificación. Está disminuyendo el programa 17 en el proyecto 1 y está aumentando el proyecto en el programa 17, pero el proyecto 2. Lo que habíamos explicado antes, que
un programa puede tener más de un proyecto para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, acá el programa 17 tiene, estamos viendo en lo que podemos apreciar, un proyecto 1 y un proyecto 2, ¿no es cierto? Uno se refiere a construcción de piscina y el otro proyecto 2 a construcción piscícola de Rosario, ¿no? Entonces, un programa puede tener más de un proyecto. Y aquí estamos viendo que el proyecto 1 está disminuyendo en la partida 42.230, que corresponde al grupo 40.000. Otras construcciones y mejoras de bienes, perdón, aquí, de bienes de dominio privado, ¿no? 1.500 está disminuyendo y está abonando el incremento en un proyecto ya también establecido, pero que necesita de esto. Está abonando 1.500 en la partida 42.200. Repito, en grupos presupuestarios no va a cambiar. El total sigue siendo el mismo en el grupo 40.000. Pero en subgrupos tampoco, porque las dos pertenecen al subgrupo 42. Pero en partidas sí, uno disminuye y la otra partida incrementa. Estamos comprendiendo, jóvenes. Sí, licenciado. Licenciado. Esto lo hemos analizado un poquito con el caso que hemos resuelto de un gobierno municipal, ¿no? Donde hemos visto transferencias presupuestarias, solamente que hicimos a nivel de grupos presupuestarios. Aquí ya nos está mostrando que la afectación del presupuesto siempre es la partida. La suma de las partidas son el subgrupo y la suma de los subgrupos es el total del grupo, ¿no? Al cambiar la partida, lógicamente, puede cambiar el subgrupo, pero el grupo se va a mantener. En nuestro caso, el subgrupo es el mismo para ambos, ¿no? 42, ¿no? Pero la partida es distinta, ¿no? 42.230, que va a ser la partida, pero el programa. Por eso dice el ejercicio, aperturas programáticas, ¿no? El presupuesto es el mismo, por eso se dice intrapresupuestario, no modifica. Caso 6, disminución, eliminación total de una apertura programática e incremento a otra apertura programática. Vamos a entender que la apertura programática se refiere al programa, al proyecto, ¿cierto? Y a la actividad, dependiendo si son programas de funcionamiento o son programas de inversión. Hasta ahora yo creo que nos hemos dado cuenta de que los programas de funcionamiento tienen programas y tienen actividades. Pueden tener proyectos, pero por lo general la administración central 00, como hemos visto, no tiene proyectos, sino simplemente actividades. En su programa presupuesta su programa y sus actividades. En cambio, los programas de inversión tienen el programa de inversión, el proyecto, ¿no? Y no actividades, porque todas sus actividades están relacionadas con el presupuesto. ¿Cuánto va a gastar en el grupo 10.000, en el 20.000, en el 30, en el 40, etcétera, ¿no? Eso ya creo que debe estar muy claro. Veamos esto entonces. ¿Cuál es el problema? Necesidades fortuitas y hechos apremiantes de una comunidad genera modificación de presupuesto que deberá ser autorizado a través del órgano legislativo. Una vez más, ¿cuál es el órgano legislativo? Nosotros conocemos como órgano legislativo de la Administración Central, el Congreso, pero en este caso el órgano legislativo es municipal, ¿sí? Es el órgano legislativo municipal. Del municipio, de este órgano legislativo salen las leyes municipales. No confundir con el órgano legislativo
de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a nivel del gobierno central y del órgano legislativo, ¿no? Distinto. Vamos a la descripción del problema. Cuando se presenta una necesidad fortuita, puede ser un gobierno municipal, provincial, inclusive, ¿no es cierto?, que puede ser un gobierno municipal de una ciudad, que debido a un desastre, debido a lluvias o a sequía, etcétera, pueden dejar de funcionar algunos proyectos y dedicarse a otros. Por lo tanto, pueden disminuir o eliminar totalmente un proyecto y todos sus recursos programados llevarlo a otro, ¿ya? En función de las necesidades que tenga ese gobierno municipal. En este caso, la descripción del problema nos dice, en fecha 23 de marzo del año 2000, bueno, el año no importa, en una reunión de emergencia se decidió que el total del presupuesto programado en la actividad apoyo al deporte se transfiera a la actividad de asistencia en desastres naturales para la adquisición de colchonetas y encarar el desastre natural suscitado en la región. Ahora, ¿qué podríamos ver de manera preliminar en esta descripción? No son proyectos, creo que no son proyectos, son actividades dentro de un programa, pero de inversión, ¿no? Porque el apoyo al deporte, ¿cómo se va a apoyar al deporte? Seguramente puede ser con contratación de campos, una cosa así, pero no construcción, si no hay proyecto. Y la actividad de desastres naturales, compra de colchonetas directamente es una actividad. Se ejecuta un presupuesto de gastos, pero no es un proyecto que necesite, digamos, que sea por dominio propio o contratación, ¿no? Que alguien lo ejecute. Veamos qué nos dice el análisis. Podemos observar que el ejercicio consta de una transacción de modificación presupuestaria intra por motivos de desastres naturales ocasionados en algunas regiones de la comunidad. Y por la urgencia del mismo, el ente legislativo instruye disminuir el presupuesto asignado para el material deportivo, ¿ves? Compra de material deportivo, apoyo al deporte, asociaciones con destino a la actividad, asistencia en desastres naturales, traspaso entre actividades diferentes del presupuesto reprogramado con saldos de caja y bancos, ¿no? O sea, ambas son actividades simplemente dentro de un proyecto de inversión. Entonces, ese proyecto de inversión no tiene, de ese programa de inversión no tiene proyectos, pero tiene actividades. ¿Sí? Con destino a la actividad, asistencia en desastres naturales. Entonces, de apoyo al deporte va a disminuir y va a aumentar asistencia en desastres naturales. Veamos en la apertura programática, es el programa 22. Sí, programa 22. Disminución o eliminación de una apertura programática. La apertura programática que está disminuyendo es el programa 22. Es de inversión, pero no tiene proyectos, sino una actividad. Disminuye. ¿Y qué aumenta? Otro programa de inversión 31, pero no tiene proyectos, simplemente tiene un programa con presupuesto de gastos, ¿no? Aquí tenemos que está disminuyendo el grupo 30.000 en la partida 39.200. Apoyo al deporte, ¿no? ¿Qué es la partida 39.200? Material de escritorio y recreativo. ¿Y qué está aumentando? El grupo 30.000 se va a modificar internamente, pero las partidas, una desaparece y da lugar a la otra, aumentándolo o creando. ¿Ya? Bien,
No hay proyectos. Ojo, eso es lo importante, no hay proyectos. Vean, el programa 22 y 31 no es de funcionamiento, ¿no? Caso 7. La elaboración del presupuesto de una gestión se determina en base al tipo de contratación en que se ejecutará el presupuesto y en función a ello se inscribe la partida presupuestaria en la programación. Sin embargo, a pesar de haber determinado la modalidad de contratación, en la ejecución del presupuesto puede ocurrir el cambio de la modalidad de contratación que determina la máxima autoridad ejecutiva de la entidad con la justificación legal y técnica en el caso del siguiente ejemplo a considerar. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo es un cambio en la modalidad de contratación, en la modalidad de ejecución de la obra, ¿no? Si va a ser por construcción propia o contratación. ¿Qué nos dice la descripción del problema? En fecha 13 de mayo del 2000, la Secretaría Técnica remite la resolución 93-2000 para el cambio de modalidad de ejecución del proyecto. Construcción Jardineras San Roque. De administración delegada, o sea, contratación que alguien construya, a administración directa, por construcción de los obreros de la misma comuna paseño, comuna, ¿no es cierto?, alcaldía. Entonces, es un proyecto es un programa de inversión, tiene proyecto. Debiendo disminuir de la partida construcciones y mejoras de dominio público 51.000 a las partidas de productos de minerales no metálicos y plásticos 20.000. Productos metálicos 20.000 e imprenta 10.000. Publicidad 1.000, fuente 41.115. Entidad 00. No se olviden que esta fuente y esta entidad ustedes lo pueden determinar. ¿Qué es la fuente 44.115? ¿Qué es la fuente 44.115? La fuente está especificada en el clasificador presupuestario por fuentes de financiamiento. Si alguien puede decirme que vea la fuente 44.115, ¿a dónde pertenece esa fuente de recursos? ¿Quién va a financiar? Pueden ver su archivo, clasificador presupuestario por fuente de financiamiento. ¿Alguien tiene? Bueno, el análisis. En principio determinamos un traspaso interno con la misma apertura programática, considerado proyecto. Se debita disminuyendo la partida otras construcciones y mejoras de bienes de dominio público y se incrementa las partidas para adquisición de productos y servicios metálicos, plásticos, imprenta y publicidad, que serán administrados por la entidad según reglamentos y procedimientos internos. Entonces, es solamente un cambio en partida presupuestaria, pero el programa es el mismo. Bien, entonces, veamos acá el comprobante. Programa 17, proyecto 3, proyecto 3. Es en la misma apertura programática. La fuente, el organismo financiador. ¿Y qué tenemos? Apertura, partidas, rubro o presupuesto. Solamente la 42.310 disminuye y aumentan otras partidas. 51.000 y también 51.000 se aumenta a la construcción de jardineras. ¿Ya? Estamos con el mismo proyecto, construcción jardineras. Pero una partida que disminuye está dando origen al incremento de 4 partidas presupuestarias que se están
aumentando en el presupuesto. La 34.600, productos metálicos, por 20.000. La 34.500, metálicos y plásticos, 20.000. 25.600, imprenta, 25.500, publicidad. Podemos entonces resumir diciendo, disminuye el grupo 40.000 y se incrementa el grupo 30.000 en 40.000 bolivianos y el grupo 20.000 en 11.000 bolivianos, haciendo los 51.000. Proyecto de inversión de dominio público. ¿Qué son las inversiones de dominio público? Ya hemos avanzado, hemos llevado esto. Son las construcciones y mejoras de proyectos programados en el presupuesto, tales como construcciones y mejoras de plazas, puentes, caminos, calles, etc., a los cuales no es posible insertar un candado restrictivo simbólico. A continuación, describimos un ejemplo de una modificación presupuestaria de un proyecto de dominio público. Ya sabemos que, primero, presupuestariamente se debe programar el presupuesto por una construcción de dominio público, que sea mejoramiento de plazas o puentes que se hagan, caminos, etc. Segundo, se debe prever que esos gastos en la inversión deben tener un financiamiento. Generalmente el financiamiento puede venir de una donación, puede venir de un ingreso extraordinario, etcétera, pero que tiene que preverse ese ingreso que se va a recibir para luego ser debitado cuando se haga la ejecución de la obra, ¿no? Sabemos que también contablemente que la construcción de bienes de dominio público tiene su contracuenta en el patrimonio, una cuenta llamado patrimonio público, las cuales funcionan como cuentas de orden que se revierten al igual que las construcciones una vez que estas han sido concluidas y entregadas a la comunidad. Y solamente sí o sí debería mantenerse en cuentas de orden, en el balance del gobierno municipal, todas las obras que ha construido desde todos los años y mantenerse en cuentas de orden para cualquier información o fiscalización que se debe hacer, más la documentación que se necesite, ¿no? No es que desaparece y listo, sino se debe contabilizar en cuentas de orden, en el grupo que tenemos el 8. Caso número 8, partidas de dominio público. El problema en la asignación de partidas presupuestarias ocurre que se apropiaron partidas inadecuadas. Particularmente esta confusión ocurre en programación de proyectos y o actividades consideradas de dominio público y privado, capitalizables y no capitalizables, que una vez identificadas requieren registrar la modificación presupuestaria. Puede darse una confusión, dice, de confundir los cargos o los abonos a construcciones de dominio privado con lo público. Vamos a ver la descripción del problema. En fecha 23 de mayo del 2000, se verifica la inadecuada programación de la partida presupuestaria en el proyecto de construcción plaza principal de Licias, el cual fue inserto incorrectamente en la partida de proyectos de dominio privado. En vista de ello, se solicita una modificación de la partida presupuestaria. En tanto, según resolución 103, se instruye eliminar la partida 42.230, otras construcciones y mejoras de dominio privado, y activar la partida 42.310, construcciones y mejoras de bienes de dominio público, por 40.000. Fuente de financiamiento, la 41.119. Entonces, este es uno de los problemas al confundir el tipo de construcción, si es de dominio público o dominio privado. Aquí algo que debería ser público se presupuestó en privado. Por lo tanto, nos dice, con esa resolución del Consejo, se va a debitar las construcciones de dominio privado y se va a incrementar las construcciones de dominio público. Y utilizando diferentes partidas, la que disminuye la 42.230 y la que se incrementa la 42.300.
Estamos viendo solamente registros presupuestarios de modificaciones. No estamos viendo contablemente, o sea, una contabilidad patrimonial, sino presupuestaria. Una vez considerado el problema, podemos identificar que es una modificación presupuestaria interna, intra. Es decir, en la misma apertura programática deben realizarse las partidas presupuestarias adecuadas. Los mismos son necesarios por el hecho de que cada partida presupuestaria se relaciona con la contabilidad patrimonial y financiera. En el ejemplo, las partidas de dominio público y contabilidad patrimonial se desincorporan y las regularizan las cuentas acreedores. Financieramente, afectan a las partidas construcciones y mejoras, código generando déficit o financiamiento con operaciones de caja positivos. Operación efectiva de caja, ¿no? Bien, la transacción. Apertura programática, programa 1717, proyecto 0404, ¿sí? Fuente de financiamiento, organismo financiador, pero la partida que disminuye. Dentro del mismo programa, dentro del mismo proyecto, solo que se ha denominado mal creando esta partida, la 42230, otras construcciones de dominio privado, disminuye, desaparece y se aumenta la 42310 de dominio público. Nada más, fue un error al apreciar si era privado o era público, de acuerdo con la partida presupuestaria que se ha utilizado. Es la forma de corregir presupuestariamente. Proyecto de inversiones de dominio privado. Sabemos que las construcciones de dominio privado son cualquier construcción que haga un gobierno municipal, pero que al final de esa construcción se convierta en un activo fijo de la entidad. No es para entregar a la comunidad, por eso se llama privado. Durante el tiempo de construcción en proceso, lógicamente se va a ir capitalizando todos los desembolsos que se hagan, la utilización del presupuesto y su contabilización patrimonial. Pero durante el tiempo que se capitalice y está como obra en construcción, no debe ser actualizado. Eso no se indicaba en la contabilidad patrimonial, ¿no? No se actualiza, simplemente hasta el momento en que se termine, se capitalizan y luego pasan a formar parte del activo fijo de la entidad. Dice, son las construcciones y mejoras de proyectos programados en presupuesto, tales como construcciones y mejoras de edificios, centros de salud, oficinas, hospitales, redes de distribución de gas, hidroeléctrica, agua potable, etc., donde es posible insertar un candado restrictivo simbólico. Entonces, no solamente son construcciones, sino también mejoras en esas construcciones. Esas mejoras van a ser activadas, ¿no es cierto? Tienen una ejecución presupuestaria, pero no es un gasto, sino se activa, como en la contabilidad general, ¿no? Vamos a ver el caso 9, partidas de dominio privado. Problema. En la programación del presupuesto de obras, a veces las partidas presupuestarias son apropiadas incorrectamente. Esto sucede a consecuencia de diversas interpretaciones que pueden suscitarse en el momento de la determinación del tipo de dominio, si es público y o es privado. Veamos la descripción del problema que vamos a analizar. En fecha 3 de junio se verifica la inadecuada programación, incorrecta programación, de la partida presupuestaria en el proyecto de construcción sistema de agua potable Titicaca, mismo que fue incorrectamente insertada con la partida presupuestaria de dominio público. En vista de ello se solicita una modificación de la partida presupuestaria que a través de la resolución se instruye determinar la partida de construcciones y mejoras de bienes de dominio público y activar la partida de otras construcciones y mejoras de dominio privado por un monto de 50.000 fuente tanto.
Entonces, vamos a ver que esta partida va a disminuir y va a aumentar la otra. Veamos el análisis. Un momentito, por favor, cargaré mi máquina. No, ya no da, máquina. Entonces dice, el análisis. Revisado el problema, se determina que es una modificación presupuestaria en la misma apertura programática. Quiere decir, programa, proyecto igual, que está incorrectamente apropiada la partida presupuestaria. Por tanto, es necesario reclasificar analizando la naturaleza del proyecto desde el punto de vista conceptual, puesto que una asignación inadecuada de partida presupuestaria erróneamente incidirá en las demás cuentas de la cuenta integrada. Lógicamente, si la afectación presupuestaria fuera a construcción de dominio privado, este se va a capitalizar y se va a activar. Pero si fuera público, sabemos que no se va a activar. Contablemente sí sería afectado. Eso es lo que nos dice en el análisis. Analizando, ya vamos a ver acá. Es el mismo programa. El proyecto 2. O sea que la apertura programática no se modifica. ¿Dónde están las modificaciones? Primero, en la denominación, construcción sistema de agua potable Titicaca, construcción sistema de agua potable Titicaca, sigue siendo el mismo proyecto. Pero las partidas que han tenido incidencia, disminuye la 42.310, construcciones y mejoras de dominio público, y se convierte en dominio privado a través de la 42.230. Nada más. Entonces, apertura programática igual, pero el grupo presupuestario sigue siendo 40.000 activos reales, pero solamente las partidas son las que se modifican. ¿Ya? Gastos de proyectos de preinversión e inversión. Lógicamente, ustedes también saben esto, cualquier proyecto que se va a ejecutar, lógicamente necesita de estudios previos, preliminares, a los cuales llamamos proyectos de preinversión. Esos estudios de preinversión darán como resultado si realmente el proyecto se requiere, si el proyecto está bien, etcétera, para entrar a los proyectos de inversión. Esto es lo que nos dice la parte teórica. Dice, los proyectos de preinversión son estudios de factibilidad sobre construcciones y mejoras de dominio público y o privado, que se encuentran programados con partidas de consultorías por proyectos en el presupuesto de la entidad. Entonces, está presupuestado el monto que se va a pagar, que se va a desembolsar para estudios en consultoría de preinversión. ¿No es cierto? Proyectos de inversión. Los proyectos de inversión son construcciones y mejoras que cuentan con un perfil de prefactibilidad actualizado y adecuado para su ejecución. En el siguiente caso veremos un registro contable de un proyecto con partida de inversión y preinversión. Caso número 10. Problema. Sí. A consecuencia de la falta de coordinación y seguimiento de procedimientos administrativos en la elaboración del presupuesto, se puede suscitar asignaciones de partidas presupuestarias incorrectas. Generalmente estas incoherencias se detectan en el momento del registro contable. Como ya mencionamos, la posibilidad integrada no solo es presupuestaria, sino también patrimonial y financiera. Esta es la posibilidad de afectación, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, amerita realizar modificaciones presupuestarias. Descripción. En fecha 23 de junio, se verificó que la partida presupuestaria del proyecto Construcciones Microriego Malpaso se encuentra inadecuadamente programada,
compartida otras construcciones y mejoras en dominio privado. Sin embargo, el mencionado presupuesto fue asignado para el estudio de factibilidad de la obra. Por lo tanto, según resolución, se instruye cambiar la partida 46.110 de preinversión por el importe de 60.000, fuente de financiamiento, etc. Entonces, en vez de que sea un estudio de factibilidad, se ha llevado directamente a las construcciones de dominio privado. Hay que cambiar. El análisis. Al observar el problema propuesto, la modificación presupuestaria se realiza en las partidas del mismo proyecto, que no se apropiaron partidas para la ejecución del estudio de factibilidad del proyecto. Construcción sistema micro-riego Malpaso, disminuyendo la partida incorrecta 42, otras construcciones y mejoras de dominio privado. La apertura programática nos muestra que es el mismo, no hay cambios. ¿Ya? Es el mismo. Entonces, lo que está pasando es acá construcciones del sistema microriego, que está disminuyendo, y tiene que ser abonado a una cuenta presupuestaria llamada construcción sistema de microriego. Construcción sistema de microriego. Construcción por producto para construcción de bienes y dominio privado. ¿Ya? Entonces, la 42.230 es la cuenta que se va a modificar también por el importe en que ha sido mal afectado la construcción de dominio privado cuando debería ser de dominio privado, público, ¿no? Público, privado, pero en la partida presupuestaria de factibilidad y de lo que es la construcción misma de dominio privado. Aquí no, lo que me falta es la partida presupuestaria, ¿ya? Que esto lo voy a modificar ahora. Apertura programática que no es modificada, solamente sería una partida. Aquí creo que he descrito la 43.314, ¿no? 40 organismo financiador, está bien. 42.230, 46.110, 146.110, ¿no? 46.110, creo. La partida, sí, 46.110, ¿no? Entonces, simplemente es una mala asignación presupuestaria. A una construcción ahora está disminuyendo y está dando lugar a un estudio de prefactibilidad. Van a corregir eso, por favor, en lo que les he pasado también. Programación del presupuesto de gastos de vengados registrados en la gestión pasada. El presupuesto debe ser programado nuevamente en el programa 99.000 partidas no asignables a programas deudas, apropiando partidas del grupo 66.000 gastos de vengados no pagados con la finalidad de netear las cuentas del pasivo de la cuenta patrimonial acreditadas en la gestión pasada. Montos no ejecutados que han quedado pendientes de pago en la gestión pasada. Veamos esto. Caso 11. Partidas presupuestarias de vengadas, no pagadas. Al finalizar la gestión, algunos gastos y obligaciones se registran como devengos, debitando el presupuesto actual y acreditando a las cuentas de pasivo. En la siguiente gestión para su cancelación, estos registros de vengadas deben ser presupuestados nuevamente en el programa, partidas no asignables a programas deudas con las partidas del grupo 66.000 gastos de vengadas no pagados. Otras fuentes. Al ejecutar estas partidas se procede a su baja de los pasivos generados en la anterior gestión. Eso es lo que hemos visto en algunos casos cuando en una gestión anterior se ha ejecutado el presupuesto, gasto contra pasivo, por no pago, un devengado.
Se ejecutó el presupuesto. Para la siguiente gestión se reprograma caja y bancos, todos los montos, pero también se reprograma el presupuesto para pagar esos pasivos, de tal manera que tengan incidencia presupuestaria y también tengan afectación patrimonial con el movimiento de las cuentas de caja bancos de la gestión pasada. Veamos la descripción del proceso. Dice, en fecha 3 de agosto, se remite la aprobación de la normativa para la cancelación a los proveedores devengados en la gestión pasada. Se instruye realizar el traspaso de recursos de la apertura programática 97, acciones y participaciones 10.000, de la partida 99.100 a la apertura programática 99.000, partidas no asignadas a programas, gastos de funcionamiento 66.200, fuente de financiamiento y organismo financiador. Dice el análisis, en el ejercicio se instruye realizar el traspaso presupuestario del programa partidas no asignables a programas activos financieros. Apertura programática, acciones y participaciones con destino al programa partidas no asignables a programas, deudas, apertura programática, gasto de funcionamiento, traspaso estimativo que se realiza entre diferentes aperturas programáticas y aperturas presupuestarias. Se disminuye de la apertura programática acciones y participaciones debido a que esta apertura programática se encuentra en el conjunto global del presupuesto reprogramado de saldos de caja y bancos de la gestión pasada. Aquí está el asiento contable. En el programa ya sabemos que es 97 y 99. El vencedor es el mismo. La partida 99.000, previsión para gastos de capital en acciones y participaciones de capital y afectando el aumento en partidas no asignables a programas de funcionamiento, gastos devengados no pagados por servicios no personales. ¿Ya? Entonces, cuando queda un pasivo, ese pasivo en la gestión correspondiente ha afectado al presupuesto. Por ejemplo, si se contratan pasajes en diciembre y no se pagan, se ha ejecutado el presupuesto, de acuerdo con los momentos de registro. Se ha programado, se ha ejecutado, pero se ha devengado. Ese devengado está en el pasivo. En la gestión siguiente, se debe reprogramar el presupuesto para ese pago, pero no afectando a la partida que corresponde, sino ya afectar a las 99.000, partidas no asignables. ¿Y con qué se va a pagar? Con los saldos de caja y bancos que han quedado del año anterior. Por lo tanto, los saldos del año anterior de caja y bancos se reprograman como ingresos para ser ejecutados durante la gestión. ¿Ya? Ese es un aspecto que va a entrar también en el caso práctico. Ya nos falta poquito, 12. Modificaciones en partidas de recursos presupuestarios. Vamos a los ingresos. A diferencia del presupuesto de gastos, no son recurrentes las modificaciones presupuestarias de recursos, pero excepcionalmente puede surgir en la necesidad cuando se producen ingresos no previstos en el presupuesto de la institución, provenientes de las recaudaciones mayores a las presupuestadas, reasignación de ingresos o incremento de transferencias del Tesoro General de la Nación. Lógicamente, el ingreso también está presupuestado, pero si vienen más ingresos, es mucho mejor. Entonces, siendo el presupuesto uno de sus principios, la flexibilidad, pues se va a reprogramar también los ingresos. Dice, excepcionalmente, cuando se producen ingresos no previstos en el presupuesto, provenientes de recaudaciones mayores. No vamos a rechazar. Si hay mayor recaudación, se reprograma el presupuesto. Reasignación de ingresos o incremento de transferencia del Tesoro. ¿Sí? Si hay mayores ingresos por exportaciones de materias primas o de gas, etcétera, entonces se va a reprogramar el presupuesto. Veamos la descripción del problema que vamos a analizar. En fecha 3 de julio, en una reunión convocada por el Ejecutivo de la entidad, se informa que se iniciará
el cobro del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Revisado el presupuesto, se evidencia que no se tiene programado las partidas de recursos para cobro de impuestos. No se tiene programado las partidas de recursos para cobro de impuestos. En razón a ello, se instruye con la resolución crear la partida para cobro de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles por 7.000. Fuente y entidad, disminuyendo la partida 13.330, impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Entonces estamos disminuyendo una que se la considera que va a ser un ingreso menor y se está incrementando aquella que no estaba como impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. Dentro de los ingresos propios que generan las entidades municipales. Análisis. En el presupuesto programado de recursos de la entidad, no se ha previsto la partida para cobro de impuestos, debido a que no se percibía ingresos por este concepto de ninguna gestión. Sin embargo, hechas las gestiones y trámites administrativos y legales, se comunica que a partir de la gestión se procederá al cobro de la misma. Por tanto, es necesario realizar la modificación presupuestaria disminuyendo la partida impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Entonces está aumentando uno, cobro por impuestos, cobro de impuestos, y está disminuyendo los impuestos a los bienes automotores. El programa debe ser el mismo, no hay cambio absolutamente nada. Fuente de financiamiento, la partida de la 30 está bajando está subiendo a la 10. ¿Sí? Disminuye propiedad de bienes inmuebles, está disminuyendo impuesto a la propiedad de vehículos automotores. ¿Sí? Entonces sabemos que los ingresos, cuando se presupuestan, están en el debe. Y cuando se perciben, están en el haber. En este caso, este impuesto que está yendo al debe está aumentando propiedad de bienes inmuebles y está disminuyendo impuesto a la propiedad de vehículos automotores, ¿no? Eso viene producto del primer momento de registro de los ingresos, ¿no? Cuando se contabilizan los ingresos, lógicamente estos se van a debitar. Cuando se cobran, se van a abonar. Cuando disminuyen, se van a abonar. ¿Sí? Reprogramación del presupuesto de recursos. Los saldos presupuestarios de la gestión anterior, por el lado de recursos, se programan en la partida 35.110, disminución de caja y bancos, y el lado de gastos en apertura programática de reprogramación de proyectos y actividades comprometidas según contratos suscritos y convenios establecidos. Estamos reprogramando el presupuesto. Caso 3, partidas de presupuestos reprogramados. En la reprogramación de saldo de caja y bancos ocurre que, en vez de programar con la partida de disminución de caja y bancos en presupuestos de recursos, se apropia a otra partida de recursos. El registro incorrecto hace que no se clasifique correctamente el presupuesto, ya que en cada gestión se tiene que desagregar el presupuesto nuevo y el reprogramado. Descripción del problema. En fecha 13 de julio, el jefe de presupuestos revisa la programación de partidas de recursos, en la cual destaca que se ha programado inapropiadamente la partida de saldos presupuestarios de la gestión pasada. Por tanto, para regularizar se solicita una modificación, lo cual con resolución administrativa se instruye disminuir de la partida 12.200, 30.000 bolivianos e inscribir en la partida correcta 35.110, fuente 20.210, entidad 00. A diferencia del presupuesto de gastos, no existe aperturas programáticas, solo se aplican partidas de recursos presupuestarios, en la cual deben estar apropiadas correctamente. En el caso incurrido en que el presupuesto de saldos de caja y bancos de la anterior gestión fue apropiado incorrectamente en la partida de recursos nuevos. Con la finalidad de rectificar la asignación presupuestaria, se procede con la modificación respectiva. Por apertura programática 0, fuente, organismo financiador, la partida. Venta de servicios de la administración pública. Valores.
Se está aumentando en 30.000 y está disminuyendo la 35.110 disminución de caja y bancos por 30.000. Esa es la forma entonces para afectar el uso de los recursos de la gestión pasada en caja y bancos, juntamente con la partida que se programa para que sea pagado. Bien, nos faltan unos 4 casos más. Ya vamos a quedar acá. Entonces, recuerden, por favor, estamos hablando en el caso 14. Quedamos en el caso 14, por favor. El día jueves vamos a terminar hasta el 18, creo que son. Vamos a terminar y vamos a seguir con el tema que ya les he pasado también. El tema acerca del presupuesto por programas que lo vamos a utilizar ya en el taller que están haciendo y en el ejercicio final que vamos a hacer. Bien, jóvenes, si no hay comentarios, vamos a quedar acá entonces, por favor. Está bien, licenciado. Ok, nos vemos el día jueves entonces. Ya, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Una consulta, les he pasado el otro tema que lo vamos a revisar el viernes, digo el jueves, perdón. ¿Me confirman ya? Me escriben. ¿Cuál es el tema que teníamos que llevar? Es el caso. Tengo acá. Bueno, me confirman, por favor, jóvenes. Quedamos acá. Nos vemos el día jueves. Hasta luego.